Bueno, el padre huérfano, un personaje algo controversial. Fue militar, padre, también político, se puede decir que de izquierda, pero también con muchas ideas de derecha. Hablemos un poco de quién es el padre huérfano. ¿Cuántos años en la vida religiosa? Los suficientes para poderle servir a la humanidad y servirle también a muchos sectores del país sociales. Cuando hablamos de suficientes, ¿cuántos son? Yo creo que más de 2 décadas. 2 décadas. Sí, más de 2 décadas ya, toda en la vida religiosa, pero aunque el proceso comenzó desde niño también, como comenzamos muchos en la parroquia, como monaguillos, como sacristanes, ayudándonos en las parroquias del barrio. La religión se ha vuelto un negocio, esa es la realidad. La fe se ha vuelto un negocio grandísimo para la gente. Entre más le metas miedo a la gente, más necesidad la gente tiene de ti. Yo creo que el mensaje de Jesús fue distorsionado. El mensaje de Jesús no es económico, el mensaje de Jesús no es ofrenda, no son diezmos, no es dar el 10% de tu salario. Ese no es la iglesia que Cristo realmente creía o quería, aunque los que hemos estudiado teología sabemos que en el fondo Cristo no funda ninguna iglesia. El ser cristiano, el ser seguidor de Cristo era un estilo de vida que sostuvieron las mujeres históricamente y que María Magdalena fue una de las fundamentales en sostener el legado de Cristo. Lo que pasa es que hablar de estos temas es un tabú. No es fácil. No es fácil porque inmediatamente se le vienen muchos sectores encima, pero yo creo que el mensaje más claro de Jesús es aprender a querer a los otros, a querernos nosotros mismos y sobre todo a ver la persona de Dios en cada uno de los seres humanos. Edinson, ¿usted algún momento tuvo problemas en el mundo sacerdotal por pensar de esa manera? Bastante diría yo. Realmente, de hecho, en Noticias 1 hay un informe donde me iban a expulsar cuando estaba en la iglesia ortodoxa precisamente por participar de paros, por escribir mis 15 minutos de fama en digamos como en un periódico, como columnista. Yo creo que no fueron 15, fueron 2 minutos porque tan pronto escribo la columna titulada El pastorcito mentiroso, donde hice un paralelo entre la fábula del pastorcito mentiroso y el gobierno de Iván Duque. Pues eso generó un malestar grandísimo y me sacaron, inmediatamente descargaron la página y eso hizo que en ese entonces desde el Ministerio del Interior llamaran a mi obispo a darle quejas. Me iban a expulsar por participar con los campesinos en los procesos y pues logré encandilarme con la iglesia anglicana de Oxford, pero son procesos que uno tiene que asumir. Bueno, todos sabemos que la religión también ha estado muy metida en temas de política, inclusive de grupos armados ilegales. Está Camilo Torres, ¿qué otros padres han estado metidos en grupos armados ilegales en Colombia? Bueno, el estar el padre Camilo Torres, que creó el Frente Unido en Colombia precisamente, que confrontó a la iglesia en su época, sobre todo los obispos que lo persiguió la clase política. Fue un mensaje donde decía, bueno, el ser cristiano también tiene que ser revolucionario. Lo que pasa es que Camilo optó por las armas y hay quienes pensamos que Camilo cometió un gran error optando por las armas. ¿Usted no está de acuerdo con ese tipo de religión? Yo pienso que se puede hacer la revolución sin ni siquiera tildar a la persona de izquierda. Aquí cuando uno piensa distinto lo que el otro escenario, digamos político, este tipo es de izquierda, ¿cierto? Sí. Este tipo, yo soy una persona me considero una persona progresista, pero no radical. Ahí está un punto, padre. O bueno, Edinson. Cuando se habla del padre huérfano, mucha gente tildaba inmediatamente, ese es un padre izquierdoso, él es el nuevo Camilo Torres. Pero a la vez muchas cosas que la gente no sabía, que usted inclusive fue militar, fue soldado, que también tiene un pensamiento de lo que hemos podido hablar de muchas cosas de derecha. ¿Está bien dividir a la gente en derecha o izquierda como lo estamos haciendo ahorita en este país que hay tanta división? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay algunos actores políticos que han utilizado el discurso de ricos versus pobres, de izquierda y derecha, para obtener beneficios. Y es algo muy absurdo porque mientras que ellos dividen al pueblo para ganar réditos políticos y mostrarse como los mesías y los salvadores, entre ellos mismos se hablan y toman whisky.
que eso es lo más paradójico del asunto, y eso la gente muchas veces no lo capta ni no lo ve, pero sí el discurso es de confrontación, y yo creo que no está bien que en Colombia estemos en estos tiempos atravesando. Si uno ve la realidad del país, todo el mundo se quiere matar con todo el mundo, y resulta que ya no hay propuestas políticas de cómo se va a sacar este país adelante, qué se va a hacer por el problema de los niños en Colombia, qué se va a hacer por mejorar la educación en Colombia. Hay que cambiar este modelo de educación en Colombia. ¿Qué se va a hacer para que los campesinos realmente tengan una buena reforma agraria integral, pero no una reforma populista, sino que realmente vuelva a Colombia a la despensa, digamos, para América Latina y el mundo en la parte agrícola, porque nosotros tenemos ese potencial? No, ahorita los discursos políticos es entre más madreo yo al candidato, entre más le digo paramilitar, entre más le digo guerrillero, entre más salgo en las redes sociales a tratar mal al congresista de turno por pensar distinto a mí, entre más activismo se haga en la parte política, eso es lo que de una u otra manera está generando digamos, como lo atractivo, pero no hay pensantes en Colombia. En Colombia ya no tenemos estadistas, ya no tenemos gente que realmente piense un país donde quepamos absolutamente todos, porque aquí el rol no es pensar en Colombia, el rol es dividir los sectores del país para ganar adeptos. En ese sentido, Edinson, ¿usted cree que realmente existe una política correcta que esté dirigida al bien de Colombia en el país? No. Entonces, cuando usted me hace la pregunta si realmente hay alguien que piense, y yo hago referencia al tema del proceso donde yo he estado con pandillas, en violencia urbana y todo esto, cuando uno inicia estos procesos, uno no le pregunta al joven, usted es de izquierda, es de derecha, usted es religioso, usted es católico, usted es adventista, es pentecostal. No, a uno le interesa es el ser humano que hay adentro que se puede rescatar. En Colombia tenemos un gran problema con los mandatarios, y es que ningún mandatario que ha subido ha tenido la capacidad de tomar algo bueno del anterior. Él quiere llegar a hacer lo suyo y a mostrar que él es el Mesías y el Salvador de Colombia. Y al mostrar ese ser Mesías y el Salvador de Colombia, empieza a trazarse el país en desarrollo. Colombia está muy atrasado en desarrollo. Entonces, ese fenómeno hace que el país no tenga un buen desarrollo. Y un mandatario que suba a la presidencia, lo mismo que los congresistas, el Senado de la República, tienen que trabajar para todo un país. Y resulta que aquí hay regiones que dicen los mandatarios, ustedes no votaron por mí a la presidencia, ustedes políticamente no me acompañaron, no tienen derecho al desarrollo. Por eso es que el país se va atrasando. En Colombia realmente algún día, ojalá tuviéramos una presidenta o un presidente que entienda que a pesar de las diferencias que puedan existir políticamente, porque en las diferencias hay puntos de encuentro, gobernar es para todos. Estoy seguro que esa sería la única opción de poder sacar un país adelante. ¿Qué piensa usted ahorita del gobierno actual, del gobierno que está terminando de Gustavo Petro? Bueno, yo pienso que se han hecho cosas buenas, pero también tenemos que aceptar situaciones que se han presentado. Aquí se han presentado también situaciones. Lo que pasa es que hay escenarios donde no se pueden hablar porque se corre riesgo, porque hemos caído en un fanatismo político tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Yo alguna vez cuestioné al comisionado de paz y dije, no es por ahí lo que está planteando el proceso de paz Danilo Rueda. Inmediatamente cuando estaba Danilo Rueda, y de hecho cuestioné a Danilo Rueda porque llegó a Buenaventura y pasó por encima del alcalde de turno y entabló las mesas que hoy en día fracasaron. Es decir, lo que está pasando en Buenaventura fue lo que yo dije alguna vez en un medio de comunicación que podía pasar, porque Danilo Rueda no era el gallo para ser comisionado de paz. Danilo Rueda venía de una comisión intereclesial que es muy distinto a ser comisionado de paz, y luego asumió Ote Patiño, y cuando asume Ote Patiño la dirección de paz, en los procesos empiezan a decaer. ¿Y por qué decaen los procesos? Porque Ote Patiño es una persona rencorosa que solo está tirando para un sector armado en Colombia, y uno tiene que mirar hacia todos los sectores. Eso me costó que una revista de izquierda me tildara de paramilitar en Colombia prácticamente. ¿Podemos hablar de cuál? Sí, fue la revista Raya, porque nosotros estábamos haciendo unas capacitaciones de derechos humanos en el sur de Bolívar, invitados por las comunidades, y esto fue una persecución política. Se dice que fue Holman Morris el que ordenó presuntamente el informe. Por eso digo presuntamente, se dice que fue Holman Morris quien ordenó el informe. Yo en lo personal no tengo nada con ese señor. Ahí se me vino un problema de seguridad muy grande porque un frente de guerra del ELN me declaró objetivo militar. Pero esos son los radicalismos absurdos que le hacen daño al país. Edinson, usted ha estado en muchos territorios de Colombia. ¿Cómo ha sido de pronto su cercanía, su conocimiento
también con otros grupos armados, con el ELN, con las FARC, en otras regiones del país? Bueno, yo he estado en muchos sitios del país en materia de defensa de los derechos humanos, con organizaciones campesinas del Movimiento Comunal del Catatumbo, en el Chocó, en Urabá, en el sur de Bolívar, con la gente de los territorios, y uno se encuentra con todos los actores armados. Y uno dialoga con todos, porque en el territorio ellos son los que realmente tienen el control. Eso no significa que uno haga parte de ningún grupo, pero sí le puedo decir es que muchas veces en estos territorios son los grupos los que controlan. Lo que debiera hacer el Estado, no lo hace el Estado, precisamente por esas confrontaciones políticas, y sí vienen los grupos armados y los hacen. Puestos de salud, escuelas, construcción de vías en el Chocó, por ejemplo, ¿cierto? En el Chocó uno mira cualquier vía que han construido. ¿Quién la construyó? La construyó este grupo, la construyó el ejército gaitanista, y aquí no le estoy haciendo apología a nadie. Uno va al Catatumbo, por ejemplo, y el Frente 33, dicen, hicieron esto, el Frente 33 puso unos cultivos de piña para la gente, pusieron trapiches, lo mismo pasa en el Cauca también. Entonces, todo el mundo se rasga las vestiduras cuando salen en las redes sociales un grupo y dice, es que yo hice esta escuela, yo hice este puesto de salud, yo hice esta carretera para la gente. Vaya, pregúntele a la gente de Tibú, entre Tibú y en San Calixto, Filo Gringo, ¿quién hizo la carretera, por ejemplo? En su época creo que la hizo Megateo. Pero si uno mira en las zonas del Catatumbo, cada grupo hace su acción. Entonces la gente se rasga, entre comillas, las vestiduras, los moralistas, sobre todo la clase política que le ha hecho daño a este país, y el Estado no asume la responsabilidad. Esto que está pasando ahorita, Stephanie, a nivel país, con el proceso de paz que se vino de las FARC de La Habana, nosotros lo dijimos en varios escenarios, esto va a pasar. ¿Y por qué? Porque el Estado no acompañó las comunidades. Así es. Inclusive cuando yo estuve en el Cauca pasaba exactamente lo mismo. Uno llegaba a pueblos donde no entra fuerza pública, donde no hay Estado. Me decían, este colegio lo hizo las FARC, esta vía las hizo las FARC. Pasa en todas las partes de Colombia. ¿Cómo se puede acabar eso, padre? ¿O cómo se puede hacer para que el Estado realmente ocupe esa labor que tienen que hacer en los territorios? El día que Colombia tenga realmente dirigentes profesionales, y no estoy diciendo que el que no es profesional es bruto, pero es inadmisible haber tenido un bachiller como Macías haciendo leyes. O sea, es absurdo, ¿no? Es inadmisible colocar a personas a hablar a defender la reforma a la salud sin ser médicos, por ejemplo. O sea, es inadmisible tener personas allí que solo porque salen en las redes sociales gritando y madreando al otro, entonces ya creen tener el derecho para estar allí. Y algunos dirán, no, esto es un resentimiento social. No, es una realidad del país. El día que nosotros tengamos realmente políticos comprometidos, ese día el Estado va a hacer presencia en todos los sectores. Por ejemplo, la gente en el Chocó, vaya, miren lo que hace el ejército gaitanista en el Chocó. Vaya, mire lo que hace el ejército gaitanista en Córdoba y en otras zonas. Vaya, mire la gente en el Catatumbo que cuestionan tanto el Catatumbo. Vaya, mire lo que hace el Frente 33, ¿cierto? Es decir, en las regiones del país o donde operan las autodefensas de la sierra o donde están los comandos de frontera, cómo se sienten las comunidades. Aquí afuera mucha gente dice, es que las comunidades allá están oprimidas, y cuando uno está metido en el territorio, las mismas comunidades dicen, nosotros estamos tranquilos porque aquí no nos roban. Aquí los tipos no golpean a las mujeres, porque cuando una mujer es golpeada y sufre de violencia intrafamiliar, ellos van al comandante del grupo político, le dan la queja y lo llaman y le hacen el correctivo. Mientras que afuera una mujer que es golpeada va a la fiscalía o va a comisaría de familia, no la atienden y al final terminan siendo asesinadas. Mire la gran diferencia. Y lo que usted habla es cierto. Inclusive muchas veces que uno llega a territorio, hablando del Chocó, uno en Bogotá siente miedo, que le roben la maleta, el computador, un celular. Uno en lugares como Chocó no hay violencia. O sea, a mí se me quedó inclusive unas cámaras en un restaurante, no pasó nada, estaban ahí. ¿Usted cree que falta presencia del Estado en esos lugares, a pesar de que los grupos armados están controlando la seguridad? Claro, es que el Estado no significa tener fuerza pública en los territorios, que la fuerza pública no soluciona los problemas de las vías terciarias, no solucionan el problema de los campesinos. Allá en el Chocó se perdió una vez arroz orgánico porque no tenían cómo sacarlo, porque el río que salía hacia el principal estaba sedimentado, entonces la gente no pudo sacar ni el plátano. Entonces la presencia del Estado se da en la medida en que también las comunidades asuman su responsabilidad, que es el otro tema que tenemos en las comunidades, la corrupción de las comunidades en materia electoral. Y uno muchas veces se hace una pregunta, venga, pero si ese tipo es investigado, si ese tipo dicen que es corrupto,
y la misma gente sale a hacer paros y protestas en contra de los corruptos, ¿por qué cada vez que hay elecciones salen elegidos? Porque las propias comunidades terminan siendo corruptas y luego prefieren salir a marchar a decirle a un país nos tienen abandonados. Ese es otro elemento que hay que trabajar duro en los territorios, pero sí hace mucha falta presencia. Es inadmisible que en este tiempo que estemos escuelas del Chocó sin ventiladores, sin baterías sanitarias. No solo Chocó, todo. Claro, exactamente, pero quiero referirme al Chocó y cuando uno va y uno dice, venga, ¿y dónde está la inversión social del alcalde? Pero uno descubre que el alcalde de X o Y municipio invirtió 7.000 millones para salir elegido alcalde y con el sueldo de alcalde no alcanza a recuperar la plata. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Subir a darle a los amigos que le patrocinaron y al final robarse los recursos, así como en Buenaventura. Buenaventura es el sitio más corrupto para hacer política y miren cuántos alcaldes han estado presos. Y no me estoy inventando las cosas, pero las comunidades de Buenaventura siempre se quejan de la corrupción, pero ¿a quiénes eligen ellos mismos? A los corruptos. Entonces la gente en Buenaventura también le gusta la corrupción y no con esto estoy diciendo que sean todos, porque en Buenaventura hay gente buena. Bueno, padre, ¿cómo ve usted las elecciones ahorita para este periodo? ¿Usted siente que sí van a haber elecciones libres o en los territorios se está promoviendo forzadamente la votación hacia ciertos candidatos? Mire, yo voy a pensar bien esta vez, porque a veces dicen que piensa mal y acertarás. Yo esta vez creo que la democracia va a brillar en los territorios y así espero. Que se baje ese discurso de polarización, de confrontación. Mire lo que pasó en Cali en estos días. Ahí aparecieron dizque unos pendones de las autodefensas de Nariño y uno se hace una pregunta. Al alcalde de Cali le vienen dando palo por materia de seguridad. Y en Cali hay sectores políticos que quieren que al alcalde les vaya mal para ellos salir de candidatos y mostrarse como los mesías. Así es. ¿Cierto? Pero colocaron en estos días esos pendones. Yo me hago esta pregunta. Yo conozco un poco el conflicto y he estudiado y he analizado y he estudiado, me he formado académicamente en eso. En esa zona no operan las autodefensas de Nariño. Lo que quieren es decirle a la gente de Cali, mire, se están metiendo los paramilitares a Cali. Y muy seguramente en 3 días, 4 días va a salir un populista, ¿cierto? De redes sociales, de esos activistas de las redes sociales, a decirle a Cali, mire, es que necesitamos tener a este de presidente porque este sí va a acabar con las autodefensas. Es más un marketing político que la presencia de las autodefensas de Nariño en Santiago de Cali, porque los que vivimos en Cali sabemos cuáles son los grupos que operan allí. ¿Hay manos políticas detrás de esas campañas Sí, de miedo? sí. Aquí hay unas campañas oscuras de marketing político y hay personas expertas en sentarse a diseñarle a los políticos del país campañas oscuras en contra del otro candidato, porque lo que yo le digo, Stephanie, ya en el país y en los sectores no hay ideas de cómo sacar el país adelante. No hay propuestas. No hay propuestas. Aquí lo que hay unas personas jugando a ser candidatos y entre más griten al otro, entre más lo madrien y entre más le saquen, perdónenme la expresión, porquerías en las redes sociales inventadas, eso es lo que vende en el país. Pero aquí realmente uno empieza a ver los debates y candidatos que uno diga tienen metido el país en la cabeza, no lo hay en Colombia. ¿Falta conocer Colombia para tener una mejor propuesta de país? Sí. ¿Usted siente que los candidatos hoy se quedaron en las ciudades, en el escritorio, en las redes sociales? Sí, esa es la verdad, y se quedaron con los asesores yuppies, y perdónenme la expresión, y con esto no quiero menospreciar a nadie, asesores que no conocen los territorios y que lo único que hacen es coger el teléfono y buscar en inteligencia artificial para decirle al jefe político, esto es por acá. Hay que conocer los territorios como lo hacía Luis Carlos Galán, como lo hacía Bernardo Jaramillo Osa, como lo hacía Jaime Pardo Leal, como lo hacía el propio Pizarro, como lo hacía el propio Álvaro Gómez Hurtado. Así es. Esos eran gente pensante y estadistas. Esa gente sí tenía metido el país en la cabeza. Yo aquí, al único que he visto así realmente, que realmente conoce el país, que ha trabajado por el país, es a Roy Barrera, que ha tenido una postura fuerte últimamente, pero sin apasionamiento ni mucho menos. El tipo tiene el país en la cabeza, conoce el país y sabe de lo público, que es el otro elemento. Pero Roy Barreras, siendo supuestamente también del estado de gobierno, perdón, le está dando muy duro al presidente Petro. Yo creo que no es dar duro, yo creo que es más bien un llamado a la reflexión. Cuando el papá le da correa al hijo, muchas veces no le da el correazo es porque no lo quiere.
es porque a veces necesita corregir. No estoy diciendo y no estoy de acuerdo con la violencia hacia los niños, pero es un ejemplo que estoy colocando. Yo creo que aquí en Colombia nos falta algo, Stephanie, y es que realmente todos comprendamos que el otro es importante. Aquí se ha venido una guerra absurda en contra del empresariado colombiano. Totalmente. Una guerra absurda en contra de los empresarios colombianos. Si nosotros no tuviéramos los empresarios colombianos, ¿qué sería este país? La economía se mueve por los empresarios. Y este es un país bueno, este es un país maravilloso que la gente quiere venir a invertir en materia de turismo, en materia hotelera, en materia empresarial. Lo que pasa es que han vendido también el discurso de que el empresario o el que tiene plata es el enemigo. Entonces usted no se puede vestir bien porque el otro inmediatamente dice, venga, pero vos le estás haciendo el juego a la oligarquía. O sea, ya te estás vistiendo como un oligarca, ya uno no puede tener esos tenis Converse originales porque ya eres oligarca, porque es el discurso que un sector político del país le ha vendido a Colombia. Padre, ¿usted qué opina de ese odio de clases que se está creando y que están creando también muchos políticos, muchos influencers, mucha gente de la vida pública para dividirnos? Mire, todas las obras sociales que hemos logrado realizar en el país, todas me la han apoyado los empresarios. Sin empresarios no tendríamos país. Todas. Expreso Palmira ha apoyado unas obras sociales impresionantes. Autoservicio La Colombia, la Gran Colombia en Cali. En pandemia, comedores, todos los que tú quieras. Y ellos no preguntaban si eran de derecha o izquierda. El hambre no tiene color ni la enfermedad. Así es. Confecciones Rico le manda a un grupo de mujeres en Córdoba sus toneladas de tela para que ellas produzcan, mujeres que han sufrido la violencia. Pero eso es lo que han vendido. Entonces, si el rico, el odio hacia los empresarios y el odio de clases entre nosotros. Yo no tengo la culpa, con todo respeto, que yo me pueda comer un almuerzo de 60.000 pesos. Y un amigo en estos días me decía que yo era un oligarca porque me pagué un almuerzo de 60.000 pesos. Entonces yo le decía, huevón, es que no tengo derecho a comerme un almuerzo de 60.000 pesos porque vos sos de un izquierdista radical, porque es de una izquierda radical, no es de esa izquierda moderada que hay muchos. Aquí hay muchos de izquierda académicos que son intelectuales muy interesantes. Y porque vos sos de izquierda radical y porque vos andás con los zapatos rotos y la correa vieja, entonces yo tengo que andar así. De acuerdo. O sea, hasta eso hemos llegado. Entonces, si yo entraba a ese restaurante, entonces le estaba haciendo el juego a los oligarcas. No, resulta que ese odio de clases es el escenario propicio que han utilizado algunos políticos en Colombia, de todos los escenarios también, para poder tener incautos y tener sus votantes allí. Mire, por ejemplo, las campañas últimamente, no habían propuestas, todo era el odio hacia el otro, el odio hacia el otro, el odio hacia el otro, y eso hizo que también la gente votara. Bueno, padre, o bueno, Edinson, siempre he dicho, es muy fácil criticar al vecino, el patio ajeno. Acá en Colombia critican siempre las acciones de Estados Unidos y se nos olvida ver las propias acciones que tenemos en Colombia. Masacres, coca, narcotráfico. Entonces, ahí mi pregunta a ustedes es, ¿por qué criticamos tanto un país vecino que está lejos y no miramos los mismos problemas de nuestro país? La droga, la violencia, los asesinatos, las masacres, lo que usted mismo dice, la falta de Estado en muchas décadas en nuestro propio país, los niños sin colegio, los pueblos sin alcantarillado. Tenemos que enfocarnos más en nuestro país en vez de mirar siempre la paja del ojo ajeno. No necesariamente, pero yo lo puedo cuestionar porque he cuestionado lo que está pasando en Colombia y he trabajado para evitar de que eso suceda. Por ejemplo, cuando viene todo el tema de la droga con Pablo Escobar y el cartel de Cali, y Carlos Leder y todos ellos, en la época vendieron la idea que dando de baja a Pablo Escobar y que metiendo a Leder a la cárcel y que extraditando a la gente iba a solucionar el problema de la droga en Colombia y en el mundo. La droga nunca se va a acabar. Simplemente va a haber un reemplazo de cada Exactamente, persona. Eso va a haber, es como el tema de espartanos y chota. Todo el mundo celebraba hoy que capturaron un jefe de los espartanos, creo. Pero ahorita lo que se viene es una escalada de violencia porque se viene un reacomodo de las estructuras para ver quién queda con el mando. Frente al tema aquí en Colombia, la coca nunca se va a acabar porque hay países que les conviene la coca, porque eso genera mucha economía. Ahora, los gobiernos de Estados Unidos les incomoda es que se les saquen los dólares y no se queden allá.
¿Cómo se puede solucionar el tema de la coca? Hay que legalizarla. Ya lo demostraron con Al Capone cuando el tabaco y el whisky. Es más, el acuerdo con Al Capone ni siquiera pagó un solo día de cárcel por los muertos. Fue por evasión de impuestos. Entonces solucionaron el problema, vinieron las multinacionales y los cogieron. La gente nunca va a dejar de consumir coca mientras existan los cultivos. El tema de los líderes sociales en Colombia. Yo he venido denunciando el asesinato de líderes sociales en Colombia como defensor. Pero me llama poderosamente la atención algo que he cuestionado y que me costó muchísimo, casi que me costó sudor y sangre. Cuando el gobierno Duque, nosotros teníamos un hashtag que decía nos están matando. Entonces mataban un líder social en el Catatumbo, nos están matando, y todos los colectivos populares, hashtag nos están matando. Pero en este gobierno, yo coloqué el hashtag nos están matando, y me cayeron más de 1000 personas a decirme que yo ya era enemigo del gobierno Gustavo Petro. Y yo le decía, ¿por qué, huevones, voy a ser enemigo de Gustavo Petro? ¿Cierto? Si yo lo respaldé para elegirlo, pero sí están matando los líderes sociales. O sea, ¿me tengo que quedar callado porque en el Catatumbo están matando a los líderes sociales? Y ahora lo están culpando a usted de utilizar algo que antes también todo el mundo hacía. Exactamente. Entonces, cuando yo utilicé el hashtag nos están matando, eso me llamó gente de organizaciones. Vos cómo vas a hacer eso, que ya es darle pie a la derecha, no podemos decir que en Colombia están matando a los líderes sociales porque es darle pie a la oposición. Yo les decía, son líderes sociales que se están perdiendo. Y aquí hay un error, Stephanie. Pensar que el único líder social es el de izquierda. Así es. Aquí hay gente de derecha, de Cambio Radical, de la U, de todos los sectores de partidos políticos que son líderes sociales en sus territorios. Pero aquí lloramos los líderes sociales de la izquierda que se mueren, pero los de los otros partidos los callamos porque esa es la doble moral. Líder social es líder social aquí en cualquier parte. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Eso quiere decir que en Colombia la vida importa según el partido? Sí, sí. Lastimosamente. Sí, lastimosamente sí. La vida importa según el partido. El color. Pero aquí asesinan un líder social de derecha y todo el mundo se silencia. Y cuando lo asesinan, lo primero que dicen es, este tiene que ser o era paramilitar o era cualquier cosa. Pero aquí cuando asesinan un líder social de izquierda, todo el mundo quiere gritar. Y resulta que el defensor de derechos humanos, el líder social que trabaja en los territorios, muchos de ellos son de diferentes partidos y diferentes sectores. Yo tengo compañeros defensores de derechos humanos del Centro Democrático. Usted votó por Petro, usted nos acaba de decir que hizo campaña por Petro. Con todos estos ataques o estos ataques que le hicieron a usted por defender la vida, ¿usted no se siente de pronto decepcionado de los ataques que está recibiendo la misma gente que en algún momento usted apoyó? No, sabe que no, porque uno no puede luchar contra los ignorantes. Y los que estamos en la academia, los que nos hemos preparado intelectualmente y tenemos un escenario político y una proyección social y hemos trabajado con los territorios, no se puede entrar en esas confrontaciones. De hecho, muchos pensaban que yo iba a estar en el gobierno del gabinete, porque yo viajé por todo Colombia a hacer pedagogía Petro presidente, me metí a zonas duras del país. Y haciendo pedagogía, démonos una oportunidad, y me sentaba a tomarnos un café con gente de Cambio Radical, inclusive con gente del Centro Democrático. Como tiene que ser. Claro, y nos sentábamos a debatir el tema político del país. Entonces yo le decía, démonos una oportunidad, démonos una oportunidad de país. De hecho, logré que algunos empresarios que no eran de sectores progresistas ni de izquierda dijeran, sentémonos. De hecho, logré que el dueño de Ferrocarril del Pacífico, el de la concesión, se sentara con Gustavo Petro 1 hora y le dijera, es viable el tren en Colombia por esto y esto y esto. Y Petro prometió que el tren del Pacífico iba y no cumplió. Pero aún así no me siento, no digo que me sienta defraudado por los ataques, porque es que uno ante la ignorancia no puede pelear. Hay sectores que me quieren, hay otros sectores que no. Por ejemplo, yo hablo con mucha gente de todos los sectores, pero hay gente que me dice, es que usted se volvió enemigo del gobierno Petro. ¿Enemigo por qué, huevón? ¿Porque estoy diciendo que están matando a los líderes sociales en Colombia? Eso no es ser enemigo, eso es ser coherente con la defensa de los derechos humanos. Pero yo que me voy a poner a pelear con ese man si solo tiene tercero de primaria, perdóneme la expresión, y ha vivido históricamente resentido socialmente porque no tuvo la oportunidad de estudiar, porque gobiernos anteriores le quitaron la oportunidad, o porque se dedicó solo a recibir subsidios de los gobiernos y a esperar que le dieran subsidios, y no se dedicó a producir en el país. Eso también es el otro elemento que tenemos que ver. ¿Y los territorios? ¿Usted ha visto paz? Mire, puedo decir que en Colombia sí hay sectores de grupos armados que quieren la paz. Todos están en procesos de paz, según ellos. Pero
el comando central del ELN sí le ha fallado al país. Y el ELN ha tenido todas las garantías para la paz. Y esas garantías se las ha dado Oti Patiño en Colombia. Yo siempre dije que el error que cometió Gustavo Petro fue haber metido a Danilo Rueda y luego Oti Patiño. Oti Patiño es una persona que tiene un resentimiento social muy grande hacia los sectores empresariales del país. Es una persona que solo quiere favorecer un sector y que los demás son enemigos. Cuando uno llama a paz, uno tiene que ser el comisionado de paz de todos, no tener prelación. Si usted me lo pregunta, yo lo dije cuando nombraron a Danilo Rueda en una entrevista, que eso fue lo que me costó también lo de la revista Raya. Debo tener ese archivo, que el proceso de paz en Colombia no iba para ningún lado. Porque empezamos a hacer una lectura en los territorios con las organizaciones sociales y líderes sociales. Y se cometió un error grandísimo, y fue no haber tenido en cuenta las comunidades. Ahora es que le dieron escenario político a las comunidades como el Chocó, con el proceso de paz con el ejército gaitanista. Y en otros territorios donde también hay grupos armados como FARC y el ELN, y que han existido o estaban en diálogos y mesas de paz, como con el Frente 33, ¿cómo ve la situación? Yo la veo complicada, pero sí veo la voluntad de paz de estos grupos. Ahora, hay un interrogante grandísimo en Colombia que aún no se ha resuelto. Pero cuando hablamos de paz, ¿es una paz verdadera o es una paz acompañada con impunidad, como lo que ya vimos en el 2016? Mire, es que históricamente el país ha surtido procesos de paz. Yo no puedo cuestionar una paz, ¿cierto? Y no le puedo decir a un grupo, usted no quiere la paz cuando vengo de un proceso de paz. El M-19 sufrió un proceso de paz en Colombia y le cumplió al país. Las autodefensas. Las autodefensas también le cumplieron al país. El EPL le cumplió al país, el movimiento Quintín Lamy le cumplió al país, el PRT le cumplió al país, el ADO le cumplió al país. Recordemos que en Colombia inicialmente no eran FARC, eran autodefensas campesinas que se organizaron para evitar la matanza que venían los conservadores y la policía conservadora en su época, porque eso es un histórico del que nadie habla. Yo sí creo que tienen voluntad, pero realmente Colombia necesita o una comisionada de paz que entienda al país o un comisionado de paz que entienda que cuando se va a construir paz implica llegar a un punto de equilibrio donde tanto los de aquí cedan como los de aquí ceden también. Pero la pregunta que le hice, directa, usted que votó por un cambio, que quiso un cambio que estaba relacionado también con la paz que nos vendieron en las elecciones pasadas y que está usted yendo a territorios, ¿ha visto paz? En unos escenarios sí he visto el tema de paz. En el Chocó he visto paz, en Córdoba he visto paz. En sur de Bolívar he visto situaciones de confrontación también entre grupos armados, pero sí he visto que las propias comunidades hablan de paz. Es más, lo plantearon las mismas comunidades, lo planteó creo que el gobernador de Nariño, creo que en el Chocó también lo planteó la gobernadora. Es si el gobierno no puede asumir y el comisionado de paz le quedó grande la paz, nosotros creemos las mesas de paz en los territorios. Ahí estamos hablando de unos 2 departamentos, el resto de Colombia. Yo he recorrido, estuve en Arauca, el escenario no es muy tranquilo la verdad. Cada grupo gobierna, estuve en el Putumayo. Cuando fui al Putumayo me encontré los comandos de frontera. En una de las regiones, la verdad tengo que decirlo, conmigo no pasó absolutamente nada. Lo que pude ver es que las comunidades estaban muy tranquilas, no habían confrontaciones entre fuerza pública, pero sí tenemos que ver algo también. Y es si nosotros hacemos un balance de cuántos militares por año en este gobierno han ingresado heridos al hospital militar y hacemos un balance de gobiernos anteriores, en este gobierno ha sido menos la cantidad de militares, aunque se volvió al tema de los drones, que es la nueva forma de mutar del conflicto, pero si vemos, ya no hay las tomas guerrilleras como las de MeToo y como las de otros sectores. Esos periodos que se ve de paz, que usted, y le hallo toda la razón, que no están entrando los militares al hospital militar, heridos, mutilados como antes, se puede dar también a los grandes periodos de ceses al fuego que hizo el ejército contra los grupos armados ilegales, donde básicamente no podían tener confrontaciones con ellos. No era que no pudieran tener confrontaciones, porque las operaciones siguieron, si no, no habían dado de baja a Majin Buu y a otros cabecillas, digamos, de las disidencias. Lo que pasa es que hay momentos en la paz que uno tiene que ceder a ciertos escenarios. Si el otro está comprometido, yo también me comprometo y tenemos que buscar un punto de equilibrio. Pero eso en Colombia es difícil. ¿En qué sentido? Porque hay un sector de la clase política que no le conviene que exista la paz en Colombia, porque es la gasolina
del conflicto lo que ellos lo mueven electoralmente. Usted está diciendo también entonces básicamente que la guerra es un negocio. Es un negocio. Y le voy a explicar algo. En el año 2014, si no estoy mal, yo estuve en la Universidad de Santiago de Cali haciendo una ponencia, creo que fue previo al proceso de La Habana, de cuánto le costaba al Estado, digamos, como sacar a un guerrillero de ese mundo, ¿cierto? Reinsertarlo, y cuánto le costaba darlo de baja. El negocio no era reinsertarlo, el negocio era darlo de baja. Combustible, uniformes, dotación, munición, la alimentación. Por ejemplo, si en este país hay paz, ¿qué va a suceder con las personas que venden la alimentación a los soldados? ¿Cierto? Si en este país existiera la paz realmente, estoy seguro que no necesitamos la cantidad de hombres. Estoy seguro que sería menos, y estoy seguro que los militares en Colombia estarían haciendo lo que hacen los militares en Cuba, arreglando las vías, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces la guerra es un negocio, y es un negocio para muchos países también, desafortunadamente. Y mantener la guerra en Colombia es un negocio para mucha gente. Bueno, ahora la cocaína que estábamos hablando antes, la producción de cocaína. Usted, al igual que como yo lo he hecho, hemos recorrido Colombia, hemos recorrido territorios, hemos recorrido, creo que, partes del país donde la gente tiene que vivir de la coca porque no hay vías, no hay otros proyectos, pero cada gobierno con diferentes programas han venido hacia el campesino a decir que van a instaurar programas de restitución de cultivos. Cada gobierno falla, la voluntad existe, cada gobierno tiene la voluntad de hacer programas, llevan proyectos, embajadas ayudan, venden el cacao, venden el café, pero a la final seguimos viendo que la coca sigue siendo lo que se mueve en las regiones. Cultivan en una parte cacao, café, detrás de las cámaras siguen cultivando coca. ¿Por qué se está dando esto y cómo se puede solucionar? O más bien, ¿se puede acabar? Mire, yo quiero iniciar con esta pregunta antes de responder. ¿Qué pasó con la plata del Catatumbo ahorita con todas estas acciones? ¿Está perdida? ¿Qué pasó con la plata? ¿Cierto? La misma pregunta la hice yo cuando acabé de ir al Catatumbo. Claro, y el tema es que las comunidades nos pueden responder porque hay sectores que les caen inmediatamente a partirlos, y eso ha hecho que mucha gente se desplace. En el Catatumbo llevan varios proyectos durante varios gobiernos de restitución de cultivos, sí, pero sigue existiendo el cultivo de coca. Claro, por una sencilla razón. El negocio no es solucionar el problema de raíz a la gente. Y eso ha pasado en todos los escenarios. Si yo le soluciono el problema de raíz a las comunidades, independientemente en el estatus político que yo esté, sea gobernador, alcaldía, presidencia, congreso, donde sea, pues no voy a tener después de qué echar mano. Y los contratistas que apoyaron mis campañas no van a tener de dónde recuperar su inversión. El negocio es pañitos de agua tibia. Entonces hablamos de sustitución de cultivos ilícitos y le decimos al campesino: erradique la coca que le vamos a dar el proyecto. ¿Cuánto tiempo se le demora para salir el proyecto? 2 años, exactamente. Y segundo, ¿quién le garantiza la comercialización de ese producto al campesino cuando el intermediario se queda con el sudor? Tercero, no hemos creado unas cooperativas en Colombia donde unamos las comunidades y los diferentes personas que cultivan la tierra para empezar a exportar a otros países que necesitan nuestra comida. Y Colombia tiene la capacidad de producir comida para el mundo. Y cuarto, las vías terciarias. No hay. No arreglan las vías terciarias porque el gobernador le echa la pelota al gobierno de turno, el alcalde al gobernador, y al final nadie le soluciona al campesino. Entonces sucede un fenómeno que es muy interesante de reconocer, y no hay que hacerle apología a nadie. Pero si el campesino está en crisis, el joven dice: ¿yo para qué voy a cultivar la tierra si mire mi papá cómo está de llevado? El joven quiere buscar otras cosas. Y llega la persona que necesita el cultivo de coca y le dice al campesino: ¿cuánto vale esas hectáreas? Es más, le doy esta plata adelantado, siémbreme coca, yo se la compro y le pongo a la gente a que me la recoja. Esa es la situación. Ahora, sí hay que legalizar la coca en Colombia. Lo que pasa es que aquí somos un país de doble moral. ¿Por qué somos un país de doble moral? Aquí se escandalizan cuando uno habla de legalizar la coca, pero guardan silencio cuando un tipo se emborracha y borracho mata a la mujer o viola a una jovencita. ¿Hay que legalizar la coca como la hoja o la cocaína como el clorhidrato de cocaína? La cocaína hay que legalizarla. Cuando la cocaína se legalice en Colombia, ya va a dejar de ser atractiva para el mundo, porque lo atractivo
es lo ilícito. Es lo que produce plata, es lo que pasó con el tabaco y el whisky en los Estados Unidos. Claro, lo ilegal producía plata y por eso Al Capone cogió mucha fuerza y otros grupos. Pero cuando eso se legalizó, inmediatamente dejó de ser atractivo. ¿Y qué hicieron? Las grandes multinacionales cogieron el negocio. Hoy en día todo el mundo se emborracha con whisky. Y todo el mundo fuma. Exactamente. Edinson, ¿qué es más dañino para la salud de los colombianos o de una persona? ¿El alcohol o la cocaína? No, la cocaína. Ambos son dañinos. Si vemos realmente el papel del alcohol, ¿cuál es? Atrofiar el cerebro, bloquear el cerebro. Por eso es que la gente se siente, porque el cerebro está inmediatamente bloqueado. La cocaína es dañina, realmente. Vaya, revísele usted las narices de las personas que consumen como un berraco. Entonces, ¿está bien legalizar algo que va a hacer daño a la persona? Pero el alcohol lo legalizaron y el tabaco. Pero es menos dañino que la cocaína. ¿Quién produce el cáncer en el mundo? ¿El tabaco o la cocaína? El tabaco. Exactamente, entonces es más dañino el tabaco que la cocaína. La cocaína deja de ser atractiva cuando se legalice a nivel mundial, porque ya no van a haber intermediarios que quieran llevar la producción. Mire lo que está pasando en Colombia con la legalización del cannabis. En la vereda del Credo, del municipio de Caloto, Resguardo de Huellas, hay muchas familias que están sacando cannabis medicinal y están produciendo champús, abonos, están produciendo cremas de manos, el aceite medicinal, y ellos dejaron de sembrar la marihuana para venderla en las calles, para producir. No ha habido poder humano que les permita trasladar una licencia. Hemos tocado agricultura. Es más, la reunión que hicieron del gobierno nacional en el Cauca no aparecía ni siquiera Caloto, no aparecía ni siquiera esa zona, no estaba priorizada. Entonces, no hay voluntad. La gente sigue manteniendo, pero ¿qué pasa en Colombia? El tema del cannabis medicinal y el aceite, las grandes multinacionales lo quieren coger, pero para ellos sí hay licencia, para los de aquí no. Y lo otro es que cuando dan el permiso, solo permiten comercializar en la zona, no permiten sacar el producto. Entonces, si nosotros permitimos que la gente legalice ese producto, mire, descubrieron que el cannabis es sabroso. ¿En qué sentido? En aceite, que sirve para las personas que sufren de cáncer, y eso está a nivel mundial. Si cogemos la coca y la transformamos, yo en estos días tuve la oportunidad de comer helados de coca en el Putumayo. Pero usted está hablando de la coca de la hoja natural. Sí. Ya el clorhidrato de cocaína viene con una cantidad de químicos más, con una cantidad de mezclas que son dañinas para la salud. ¿No nos volveríamos entonces, no se volvería Colombia un narcoestado si llega a legalizar la droga? ¿Pero por qué se va a volver un narcoestado si igual la están consumiendo? O sea, ¿ya somos un narcoestado? No, no somos un narcoestado porque es que el Estado no es el que produce la coca. ¿Y a legalizarla no nos volveríamos? No, a legalizarla muy seguramente vienen las grandes multinacionales y le dicen al Estado colombiano, con el Fondo Monetario Internacional, queremos tener el negocio. Ahora, si nosotros queremos acabar la coca, comencemos a producir otras cosas de hoja de coca, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden producir, así como de la hoja del cannabis se puede producir chaquetas, fibras, de la hoja de coca también se puede transformar. Yo le decía, yo comí helados de coca ahora que hay en el Putumayo, espectaculares, deliciosos, y no me trabé, no me volví loco. Lo que pasa es que aquí siempre le buscamos es a lo malo. La hoja de coca no es mala. No, es sagrada, es una planta sagrada. Obviamente, la hoja de coca no hace daño. Claro, es una planta sagrada. El daño lo hace la producción del clorhidrato de cocaína con todos los químicos que ya luego... Claro. Ahora, si queremos acabar el negocio de la droga, empecemos a utilizar fertilizantes naturales. Cojamos de todas las petares toda la producción de estiércol que sale y transformémoslo en abono orgánico, que eso se puede. Se pueden sacar 14 productos orgánicos, incluyendo líquidos, y se acaba el tema de los químicos. Edinson, ¿qué está ganando Colombia con el narcotráfico? ¿O está ganando más o está perdiendo más? No, yo creo que está perdiendo. ¿Qué está perdiendo? Se están perdiendo vidas, se está perdiendo desarrollo, se está perdiendo inversión muchas veces en los territorios, y eso hay que comenzar a analizarlo muy bien a profundidad. ¿Y qué está ganando con la cocaína? ¿Qué está ganando Colombia? La cocaína, voy a decir algo que va a generar escozor y se van a rasgar las vestiduras y van a gritar elegía. Pero hubo una época en Colombia que los narcos sostenían la economía del país. Esa es la realidad. Hubo una época en Colombia que los narcos, Colombia se empezó a desarrollar en grandes construcciones. Eso, en grandes situaciones, donde uno iba veía construcciones. No estoy diciendo que las firmas constructoras estuvieran involucradas, no. Los años 80. Exactamente, los 70, los 80 y los 90. Una época en que los narcos en Colombia quitaban y ponían presidentes. Es más,
Qué bueno sería preguntarle a Aura Rocía Restrepo, la que fue esposa de Gilberto Rodríguez, si cuando hicieron la Constitución del 91, Gilberto Rodríguez tenía los borradores de la Constitución y por qué se hizo, y si se le dio plata a los constituyentes para que hicieran la Constitución del 91, si realmente la Constitución del 91 fue pensando en el país o fue pensando en frenar la extradición. Es una pregunta interesante. Pero usted está queriendo decir que de pronto estamos ganando otra vez un mundo de corrupción alrededor de la cocaína. El narcotráfico no es el culpable de la corrupción en Colombia. ¿Quién es? La clase política del país, son los corruptos. El narcotráfico no se le roba al país, y con esto no le estoy haciendo apología a ningún narco, no se le roba al país 50 o 60 billones por año. El narcotráfico no se robó lo de 60, 70 mil millones de la STIC con Karen Abudinen. El narcotráfico no se robó lo del agua de La Guajira, ¿cierto? Lo de Olmedo López, ¿cierto? El narcotráfico no metió a la cárcel a Velasco. No fue el narcotráfico, fue la corrupción de ellos mismos que hay en la clase política de este país. El problema en Colombia no es el narcotráfico, han querido hacerlo parecer. El problema en Colombia es la corrupción que tenemos en la clase dirigente. El narcotráfico es el resultado también de esa corrupción. Ahora, con esto no le estoy haciendo la apología a ningún narcotraficante, ni a Pablo Escobar, ni a los Rodríguez, ni mucho menos. Pero aquí los políticos del país vivían del narcotráfico. Aquí los políticos buscaban al narcotráfico para que les patrocinaran campañas, alcaldías, gobernaciones, presidencias. ¿Por qué Ernesto Samper, que ahora se las pica de moralista, ¿cierto? De la mente más brillante moral de Colombia, nunca le hicieron un juicio porque los Rodríguez lo eligieron con plata del narcotráfico? ¿Puede Colombia estar volviendo a una época como esas? No, realmente no. Yo creo que Colombia no va a volver a esa época. Pero las nuevas generaciones de narcotraficantes son generaciones que duran muy poquitos, 3, 4 años, y luego o van y negocian con Estados Unidos, pagan 5 años, entregan rutas, entregan el 80% de la plata que hicieron, y luego o se quedan viviendo en Estados Unidos o se quedan viviendo en otras regiones del país. Ahora sí estamos generando un inicio de violencia fuerte, es que porque algunos de los que han llegado quieren llegar a recuperar su espacio y territorio. Bueno, Edinson, usted que ha recorrido el país, que ya ha pasado por varias etapas, la de militar, la de padre, sacerdote, la de político. ¿Qué viene ahora para usted como Edinson huérfano? Bueno, a mí me gusta la política desde niño porque la política es buena, es sana. Lo malo son las porquerías que hacen la política en Colombia. Esa es la realidad, o no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Quiero dedicarme mucho, ya estoy terminando mi doctorado en comunicación, estoy haciendo mi 5º posgrado y estoy en mi 3er pregrado, aunque a veces hablar de esto en Colombia es delito porque hay gente que se siente ofendida, ¿cierto? Ah, pero es que usted está supremamente bien y mi hijo no tiene educación. Pues huevón, ponga a trabajar a su hijo para que estudie. Perdóneme la palabra, está bien. Sí, pero es una palabra que uno utiliza mucho. Quiero centrarme mucho en la investigación la prevención para el suicidio en los jóvenes. Me preocupa mucho los jóvenes que se están suicidando en Colombia. Quiero hacerlo más desde la academia. Yo hago parte del Centro de Investigación Orlando Fassborda, aquí a nivel nacional, y quiero centrarme en investigación, pero no solo quedarme en investigación. Quiero empezar a buscarle soluciones a ese tema de los jóvenes. ¿Qué pasa con la vida política en la que usted estaba interesado y estaba inclusive intentando ir al Senado por parte ¿Sigo? ¿De qué partido fue? La Fuerza. De la Fuerza. ¿Qué pasó? Bueno, yo estuve en el Frente Amplio Unitario, sigo estando allí en la Fuerza. Quiero decirles a todos los que me han juzgado que no voy a dejar solo a Roy Barreras, porque uno tiene que ser leal, uno no puede ser un perro que muerde la mano el que le da, digamos en el buen sentido de la palabra. Y Roy Barrera no solo es una persona que políticamente sabe y conoce el país, independientemente si ha tenido sus errores o sus cuestiones allá, pero cómo no agradecerle a una persona que gracias a él fueron las curules de paz o la ley de víctimas, por ejemplo. Es decir, pensó en la gente. Y él me dio la oportunidad y voy a estar ahí con él. ¿Va a seguir usted también en la vía política? Sí, yo quiero seguir en la vida política. Dios llegará el momento y el país me dirá en dónde me ponen. Ahorita me hicieron un ofrecimiento a nivel internacional muy interesante para América Latina que no lo puedo contar todavía, pero hasta que salga inmediatamente lo cuento. Pero quiero seguir en la vida política, pero quiero seguir también en la ciencia y en la investigación. Ahorita en Brasil me van a publicar un artículo precisamente sobre la marihuana y el cannabis en Colombia, un artículo muy interesante en una revista científica, y quiero trabajar mucho por el tema de los jóvenes en Colombia. Ahora, seguirle apostando a la paz.
quiero seguirle trabajando a la paz en Colombia. Vamos a seguir viendo a Edinson huérfano, ya no como padre huérfano en los territorios colombianos. Sí, donde todo mundo me invite voy a estar. Esta vez no voy a caer en el error que caía antes, que si me veían hablando con alguien del Centro Democrático, entonces ya era enemigo del gobierno, que si me veían hablando con alguien de Cambio Radical, ya era enemigo del pueblo. No, uno tiene que hablar con todos los sectores porque yo soy un hombre de paz. Yo no voy a caer en la manipulación de algunos sectores de izquierda que querían manipularme, y en el momento que les dije, venga un momentico, es que yo soy una persona progresista que reconozco a todo el mundo como sujetos de derecho y que no pone la totuma para que se la llenen, que ese es el otro problema que tenemos en Colombia, cuando hay sectores que ponen la totuma para que se la llenen. No, nosotros si queremos sacar este país adelante tenemos que trabajar todos, absolutamente todos. A mí nadie me regaló nada para estudiar. Toda mi formación académica, lo que tengo me lo he trabajado, me lo he sudado, me he sudado hasta las 2, 3 de la mañana haciendo trabajos para poder responder académicamente. Entonces ese es otro discurso que hay que empezar a erradicar. Ay, es que yo soy tan pobre y no sé qué. No, maestro, aquí nadie es pobre. Aquí también hay gente perezosa que le gusta vivir de los subsidios del Estado, porque volvieron al Estado la teta que los alimenta, y el día que un presidente llegue y les quite, entonces ese día salen a las calles a protestar. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los colombianos para que cambiemos como país, que cambiemos como sociedad, que nos estamos matando entre todos por un color o otro político? Que no le pidan a los niños y a los jóvenes no ser violentos, cuando no tenemos ni siquiera la autoridad ética para hacerlo. Porque lo que nosotros, si revisamos las redes sociales, el sicariato mutó, ya no es en moto, ya es en las redes sociales. Así es. Desafortunadamente ese ha sido uno de los cánceres malos para la humanidad. Pero que este es un país bonito, que en este país cabemos todos, con la diversidad de pensamiento, de las condiciones religiosas. Yo respeto los ateos. ¿Y por qué respeto tanto los ateos? Porque he visto ateos a nombre de la ciencia salvando vida, y he visto religiosos a nombre de la religión asesinando mujeres y pueblos y violando niños. Así es. ¿Cierto? Pero cuando uno habla de eso, rasgan las vestiduras. Yo sí quiero decirle a la gente que deje polarizar el país, que los debates tienen que ser con ideas y con propuestas. ¿Cómo vamos a solucionar el tema, por ejemplo, de los feminicidios en Colombia? Que se volvió un caballo de batalla. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del hambre en Colombia? ¿Cómo le vamos a solucionar el problema de educación a los jóvenes? Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. ¿Cómo le vamos a solucionar el problema de la salud en Colombia, que no es nuevo? ¿Sí me entiende? El modelo de salud no es malo. Lo malo son los que los administran. El problema en Colombia es que la salud se politizó. Ese es el berraco problema. Ese es el berraco problema. Y en estos días tuve problemas con una señora, que fue absurdo. Yo le estaba contando a un grupo de personas que estamos hablando del tema de salud, y dije que mi EPS, Sura, me prestaba un gran servicio y que los medicamentos me llevaban, inclusive Cruz Verde me los mandaba a la casa. No, pues eso fue como si le hubiera matado a la mamá al diablo. Esa señora se vino en mi contra. Claro, defendiendo las EPS que son ladrones. Le dije, señora, ¿yo por qué tengo que atacar lo que a mí me funciona? Ah, ¿que hay unas EPS malas? Sí, claro, miremos cómo está la nueva EPS. Exacto. ¿Cierto? O cómo a partir del señor Fino construyeron el modelo de acabar los seguros en Colombia para los políticos del país hacer su negocio en la salud. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Para solucionar esos problemas, Stephanie y país, tenemos que sentarlos todos, a discutirlos, a encontrarnos en un punto y a empezar a buscarle la salida a Colombia.